A ver, nuestras mascotas nos hablan, constantemente, pero no siempre lo hacen con un ladrido o un maullido, ¿verdad? A menudo usan un lenguaje mucho más sutil, sobre todo cuando algo no va del todo bien. Así que vamos a sumergirnos en ese mundo, en el de las pistas que nos dan sobre su salud. Pensadlo por un momento. ¿Y si cada pequeño cambio en su comportamiento, cada hábito nuevo que aparece, fuera en realidad un mensaje en código? Un mensaje que, ojo, podría ser crucial para su bienestar. Pues la buena noticia es que ese código se puede aprender, y eso es justo lo que vamos a hacer. Vamos a desgranar juntos algunas de las señales más comunes, de esas que a veces se nos pasan por alto, basándonos en lo que se ve día a día en la clínica veterinaria. Venga, empezamos por algo que tenemos delante todos los días. El bebedero. Algo tan simple, ¿a que sí? Pues un cambio ahí puede ser una de las primeras y más claras señales de alerta. A ver, en veterinaria esto tiene un nombre técnico, poliuria y polidipsia. Pero para que nos entendamos es mucho más que tener un poco de sed. Estamos hablando de que el bebedero se vacía a una velocidad que no es normal y de repente hay que salir a la calle a hacer pis mucho más a menudo. Justo ahí es cuando hay que encender las alarmas. Claro, la pregunta es, ¿qué significa esto exactamente? Bueno, esta pista por sí sola no nos da el diagnóstico completo, ni mucho menos, pero sí que nos abre la puerta a varias posibilidades que un profesional tiene que investigar. Es, como digo muchas veces, la primera pieza de un puzzle. Fijaos en la tabla, porque esto es súper interesante. Mirad cómo una misma señal, el beber muchísima agua, puede estar ligada a enfermedades que no tienen nada que ver entre sí. Por ejemplo, en la diabetes, el exceso de azúcar en sangre digamos que arrastra el agua hacia la orina, el animal se deshidrata y claro, tiene que beber más. En la enfermedad renal crónica, el problema es que los riñones ya no concentran bien la orina, se pierde muchísima agua y hay que beber para compensar. Y si hablamos del Cushing, bueno, ahí además de la sed veríamos otras cosas como más apetito, un abdomen como hinchado o cambios en la piel y el pelo. Y esto es clave, ¿eh? Nos deja muy claro cuál es el papel de cada uno. Quien cuida del animal, observa. El veterinario, diagnostica. Somos nosotros quienes recogemos las pistas del día a día. Pero es el profesional quien tiene que unirlas todas para ver la imagen completa. Venga, cambiamos de tercio. Pasamos de una pista visual a una sonora, la tos. Y mucho ojo aquí, porque no es solo una tos, como si fuera un resfriado. El tipo de sonido, cómo suena, nos puede contar una historia totalmente distinta. Exactamente, porque no es lo mismo una tos seca y rasposa que una tos húmeda, de esas que suenan con flema y no paran. El primer paso es simplemente escuchar. Escuchar con atención para empezar a entender qué puede estar pasando ahí dentro. Mirad, aquí tenemos dos ejemplos que lo ilustran a la perfección. Por un lado, el colapso traqueal, que tiene ese sonido súper característico común, graznido de ganso, sobre todo en perretes de razas pequeñas cuando se emocionan. Y por otro, la bronquitis crónica. Esta es una tos muy diferente, más profunda, que se alarga en el tiempo, a veces durante meses, y nos dice que hay una inflamación ahí que no se va. Y ojo que la cosa se puede complicar porque a veces la tos ni siquiera viene del sistema respiratorio, puede ser una señal del corazón. Si el corazón no bombea bien la sangre, esta se puede acumular, por así decirlo, y hace que se filtre el líquido a los pulmones. Y esa tos, sobre todo si es por la noche o cuando el animal está tumbado, es el cuerpo intentando, a la desesperada, echar ese líquido de ahí. Bueno, y ahora vamos a un tema que, de verdad, a menudo se nos pasa por alto, la boca. Solemos pensar que el mal aliento es normal. Pues no, casi nunca lo es. Es que hemos normalizado eso del aliento de perro, pero la realidad es que la halitosis, el mal aliento, casi siempre es un síntoma de enfermedad en las encías. Lo que olemos es, literalmente, el olor de las bacterias que están ahí haciendo daño y causando un dolor que, por cierto, son unos maestros en disimular. Y fijaos en esta progresión, que se ve clarísimo cómo algo que empieza como una tontería puede acabar en un problema muy serio. En el grado 1 es apenas una línea roja en la encía. En el grado 2 el sarro ya es más que evidente. Y si llegamos al grado 3, ahí el daño ya es grave, muchas veces irreversible, y provoca un dolor continuo. Y en el caso de los gatos hay una condición especialmente dolorosa que se llama gingivoestomatitis. Es una reacción inmunitaria brutal en la boca que causa una inflamación terrible. Un gato que de repente deja de comer pienso, que babea o que incluso deja de acicalarse, podría estar sufriendo esto en silencio. Y es que lo hacen en silencio, que es lo peor. Vale, y con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión? Pues que nos convertimos, casi sin darnos cuenta, en la primera línea de defensa para la salud de nuestros animales. Así que el punto clave de todo esto es que nadie, absolutamente nadie, conoce una mascota como la persona que convive con ella cada día. Esos pequeños cambios, esas cosas que solo nota alguien que está atento, son la información más valiosa del mundo para un veterinario.
A modo de resumen práctico, se trata de crear el hábito de observar, de preguntarse cosas simples. ¿Está bebiendo más de la cuenta? ¿Tose al levantarse? ¿Últimamente juega menos? ¿Ha dejado de limpiarse como antes? ¿Le huele mal la boca? Y sobre todo, hacer caso a esa vocecilla interior que nos dice aquí pasa algo. Ese instinto casi nunca se equivoca. Y para terminar, os dejo una pregunta. No para obsesionarse, sino para estar más presentes. Esta semana, ¿qué pequeña señal, qué detalle se podría observar con un poquito más de atención? Porque al final, aprender su lenguaje es, sin duda, una de las mayores pruebas de amor que podemos darles.